Bueno, muy buenos días para ustedes. Me alegra mucho poderlos saludar. ¿Me escuchan bien? Bueno, muchísimas gracias y muy contento pues de poder vincularme a ustedes en esta experiencia formativa. Tuve pues un primer contacto hace unos 2 meses, creo, en una charla, en un pequeño compartir sobre los contextos del Nuevo Testamento y pues también luego me hicieron esta invitación a acompañarlos en este proceso formativo. Entonces, muy alegre de saber que estamos reunidos de varios países en América Latina y eso nos enriquece mucho más, no solo el estudio bíblico, sino también saber cómo desde la palabra de Dios podemos nosotros compartir, enriquecer nuestras comunidades, dar respuestas a grandes necesidades que tenemos, grandes retos y desafíos, especialmente en este contexto de COVID, ¿cierto? Creo que la humanidad se ha visto desafiada a responder y pienso que desde la palabra de Dios, desde la Biblia, hemos encontrado unos referentes fantásticos, fundamentales, que nos han ayudado a sostenernos y a ayudarle también a otras personas a sostenerse en este contexto. Bien, pues la dinámica del diplomado, pues ya se comenzó hace 8 días con el doctor Edesio, que les compartía los contextos del Antiguo Testamento. Entonces, los voy a acompañar en esta sesión con una revisión de lo que serían las etapas históricas del Nuevo Testamento en sus procesos de formación. Es una temática bastante amplia que tenemos. La invitación es para que pues demos algunas puntadas que nos sirvan de orientación, de apoyo y luego a partir de ahí pues ya poder cada uno tomar algunos caminos de lectura, de profundización. Creo que son temas que ya en alguna manera los hemos ido tocando en estudios, en reflexiones, predicaciones, pero que también podemos irlos elaborando de manera sistemática. Creo que esa es la perspectiva. ¿Y por qué la idea, pues, de presentar tanto las etapas históricas del Antiguo Testamento y hoy del Nuevo Testamento? Porque es a partir de los procesos de elaboración de cada libro y de cada testamento, lo que denomino acá ejes articuladores, que son tanto la historia como los textos, la teología y los contextos, que podemos no solamente acercarnos de una manera más respetuosa, más honesta, diría yo, a los textos y a sus elaboraciones, sino que también de ahí podemos sacar más apoyo, más referentes para poder nosotros actualizar. Digamos que en este caso hay dos encuentros. El encuentro de un texto con su cultura y sus escritores sagrados y el encuentro nuestro con esos textos y esos autores. Nosotros con nuestra cultura, como les decía, muy rica, muy diversa, pero a la vez muy unida, en camino, que nos permite establecer diálogos. Desde una mirada, pues, pragmática, se ha hablado de el sentido del texto a partir de los autores o del autor de cada libro, pero también desde la mirada pragmática podemos ver que nosotros, desde nuestras lecturas, también tenemos sentidos del texto. Y en ese caso nosotros compartimos, nos enriquecemos y esos sentidos que en comunidad logramos se convierten en interrogantes, en diálogo con el sentido del texto. Entonces salen nuevos sentidos que nos enriquecen mucho más. Creo que en este caso diríamos que la escritura es una fuente inagotable para nosotros, es una fuente bastante grande. Bien, bueno, como propuesta para esta jornada están como ejes articuladores, teniendo en cuenta pues algunos aspectos que ya mencioné como clave de historia, de textos, teología y contextos. Lo organicé en varios ejes. Primero, pues la vida de Jesús, digámoslo, su infancia, antes de su ministerio, que es el segundo momento en Galilea. Luego el ministerio apostólico y las primeras comunidades. Luego el ministerio paulino. A partir de ahí, pues la segunda generación creyente, desde unas miradas más sociológicas.
Y por último, los evangelios y demás escritos del Nuevo Testamento. Como ven, el punto de partida en sí mismo no son los mismos evangelios como textos escritos, sino los procesos previos de predicación, de anuncio, de configuración de las comunidades para luego sí verlos reflejados en los evangelios. Bien, bueno, Adriana, no sé si hay alguna indicación anterior para empezar a proyectar, que ya ustedes tienen su texto también en PDF, en la PowerPoint. Bueno, sigo, Adriana. Perdóneme, ¿Hay doctor alguna Lucina. una indicación previa o ya puedo empezar a presentar? Puede, tiene la virtud, sí, señor. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, voy a compartirles una pequeña presentación que diseñé, que ustedes la pueden encontrar ahí. Me confirman, por favor, si ya la pueden ver. Bien, listo, Pablo, muchas gracias. Eh, entonces, acá hablamos de unas etapas históricas del Nuevo Testamento en sus procesos de formación. Pues nosotros, dentro de los estudios que se hacen de exégesis del Nuevo Testamento, hemos hablado de las etapas digamos, estudios como el Cristo de la fe, el Jesús histórico, que han sido como dos referentes fundamentales en la exégesis moderna. Se habla actualmente de la tercera búsqueda. En algún artículo yo encontraba hace un par de años una cuarta posible búsqueda del Jesús histórico y del Cristo de la fe, pero centrada en los aportes del Evangelio de Juan, que amerita realmente una atención particular en cuanto que siempre lo hemos tenido separado de los evangelios sinópticos, pero hay una mirada muy llamativa sobre este evangelio en sus redacciones. Pues es de manera clásica, ya hemos hablado de algunos autores que postulaban hasta 7 redacciones en Juan, pero pues en el consenso se habla al menos de 2. Una primera que tenía todas las particularidades de una comunidad, que tenía sus expresiones, sus vivencias, su manera de concebir a Jesús y esas repercusiones en su comunidad o en sus comunidades de manera propia, con rituales, con expresiones, con signos. Eso está en el texto. Y de ahí ya el segundo momento redaccional es el que acerca mucho más el cuarto evangelio con los evangelios sinópticos. Digámoslo, eso lo voy a comentar y de una vez lo voy diciendo. Los evangelios, para ser canónicos, pues deben acercarse a un núcleo común. En este caso los evangelios sinópticos lo tienen más particular, pero Juan se distancia más. Entonces, mientras más distante es la concepción y las prácticas, pues es menos cercano a la canonicidad. En este caso, Juan hubo que hacerle revisiones para que quedara más en el consenso canónico. Entonces, ahí hay unas llamativas, unos apuntes llamativos que valdría la pena tenerlos en cuenta para mostrarnos esa relación más con una mirada de Jesús. Bien, entonces recuerden, los ejes articuladores que les hablé son la historia, y como datos históricos, pues tenemos ante todo como hecho fundamental la destrucción de Jerusalén en el año 70. Recordemos todo ese proceso de las revueltas judías, más o menos año 66, que comenzaron pues generando todo un mecanismo de rechazo, de fortaleza también dentro del judaísmo, pero que acabó con la destrucción de Jerusalén en ese año 70 por parte de los romanos. Pero eso también está dentro de un ambiente textual, y ese ambiente textual, recordémoslo, viene ya mucho más atrás, desde la época de los macabeos, cuando luego del poder o del imperio de Alejandro Magno, los helenistas, sus sucesores, tomaron diferentes regiones, se repartieron los diádocos, y dos de ellas son muy importantes para la configuración del judaísmo y del Nuevo Testamento: la de los Ptolomeos en Alejandría y los Seleucidas en Siria. Los Ptolomeos pues favorece
ese proceso de expansión cultural y ahí vemos el nacimiento de la Septuaginta. Recordemos que se acuña más o menos desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Es decir, tenemos un proceso de 4 siglos de elaboración. Por eso no hablamos de una sola Septuaginta. No, tenemos que pensar elaboraciones, redacciones, construcción de los textos, traducción y más que traducción, interpretación del hebreo al griego. Y eso es muy influyente en relación con el Nuevo Testamento. Los escritores de este bloque de la Biblia, segundo, otros lo denominarán Segundo Testamento, tuvieron contacto no solamente con la Biblia hebrea, sino que con el tiempo y la cultura helenista olvidaron el hebreo y pues leyeron más la Septuaginta. Recordemos una postura bastante interesante que hay de autores, es que en la época de Jesús había una pluralidad de textos, no solo lo que llamamos el texto protomasorético o el texto consonántico hebreo, sino que también circulaba todo este trabajo de la Septuaginta. Eso llamémoslo a nivel bíblico o a nivel de escrituras, porque también por ese contexto de opresión, de dominación, de control imperial, primero helenista, bueno, Ptolomeo, Seleucida, sobre todo los Seleucidas, Antíoco IV, y luego romano, generó malestar pues en los pueblos, como es obvio y también lo vivimos nosotros en algunos contextos, y eso generó todo un fenómeno eh, religioso, como los esenios en Qumran, todos los movimientos del desierto. Podemos hablar en los evangelios de los celotas, ¿cierto? Aquellos que querían defender la identidad judía, los pro-helenistas a la vez o pro-romanos, igual a favor. Hay siempre reacciones en este contexto. Y a la vez se generó una literatura muy particular que nosotros la conocemos mucho y es la literatura apocalíptica. ¿Ven? Entonces, todo este es un contexto, como les digo, bastante amplio, pero importante para ubicarnos en el Nuevo Testamento, porque era toda una perspectiva de, primero, de tensión, ¿cierto? De confrontación, de descontento, de desánimo por la opresión, de desilusión, y ahí hay muchos elementos teológicos y literarios, en último lugar, teología, que pues no motivan solamente el desánimo, sino sobre todo la esperanza, la confianza. Y ahí hay postura, ¿cierto? La de un Mesías que va a volver liberador, caudillo, guerrero, que va a destruir a esos enemigos llamado Imperio Romano y todos sus poderes. Pero en los evangelios vamos a ver que se nos propone otra idea de Mesías, ¿cierto? Aquel que sufre. Entonces, todos esos elementos, los textos nos reflejan no una perspectiva escriturística únicamente, sino histórica, como les digo, teológica y contextual. Bien, son, como les digo, muchos elementos que se pueden mencionar acá para que ustedes tomen algunos apuntes y nuestra tarea de todos como estudiosos de la escritura es profundizar con ayuda de otros autores e investigaciones. Todo esto podríamos enmarcarlo en lo que les dije, esa tercera búsqueda. Bueno, aquí tendríamos entonces el primer momento que les mencioné, la vida de Jesús. Entonces, aquí partimos pues de esa línea de contextualización a partir de los evangelios, el nacimiento y primeros años. Pues siendo un poco coherentes, como les dije, con la línea histórica, este no sería el primer momento realmente, solo que nosotros estamos acostumbrados, formados en una idea biográfica de los evangelios, como toda biografía que comienza con el nacimiento o primero la familia, ¿cierto? El entorno familiar, el nacimiento, los primeros años, la juventud y vida más productiva o más sobresaliente de un personaje. Entonces, de esa manera estamos nosotros acostumbrados a leer los evangelios, ¿cierto? Con la infancia de Jesús, su vida pública y luego su pasión, muerte y resurrección, como tres grandes momentos, diríamos así.
Entonces, si lo miramos desde la mirada más histórica, desde la perspectiva histórica, tal vez lo último son los evangelios de la infancia, así se les denomina los relatos de la infancia. ¿Cuáles son los evangelios que nos hablan de la infancia de Jesús? ¿Quién de ustedes lo recuerda? Pueden escribirlo en el chat. ¿Están viendo? Bueno, un momento. ¿No están viendo la presentación? Sí, señor, sí se ve. Ah, porque alguien había escrito que no la veía. Entonces, ¿qué evangelio nos hablan de la infancia de Jesús? Pueden escribirlo. Listo, muy bien. Mateo y Lucas, ¿cierto? Muy bien. Evangelio de Lucas sobre todo. Entonces vean cómo es de importante ese dato. Marcos, decimos nosotros que es el evangelio más antiguo, ¿cierto? El primero o la base de los otros dos. Y es interesante esa perspectiva, puede que no sea la única. También leyendo algún autor como Rafael Aguirre y su grupo de investigación en España, ellos podrían presentarnos a Marcos como el fundamento y la base de los otros dos sinópticos, incluso de Juan, pero también como la síntesis. Entonces, Marcos nos da esas miradas, fundamento, base o síntesis en el otro extremo. Entonces, no toca la infancia de Jesús. Y Juan, por lo que decimos que es el evangelio más elaborado teológicamente, no presta atención a estos datos de la infancia de Jesús que tienen más elemento histórico. Entonces, quien mejor desarrolla la infancia de Jesús, ya lo dicen ustedes, acá Lucas, ¿cierto? Es Lucas. Y que, si notamos nosotros, tenemos unos referentes paralelos, por ejemplo, entre el anuncio del nacimiento de Juan y el anuncio del nacimiento de Jesús. Si lo notamos, son muy paralelos, ¿cierto? Ahí tenemos similitud de personaje que interviene, como es Gabriel, que habla con Zacarías, pero es un contexto diferente al de María, es un contexto de culto. Por tanto, aquí vemos una línea sacerdotal bastante interesante en estos relatos. Y luego tenemos el anuncio a María, que es en otro contexto. Nosotros decimos, pues, el anuncio se dio recordemos en qué lugar, ubiquémonos con el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, ¿sí? En un lugar de Galilea llamado Nazaret, ¿cierto? Y normalmente nosotros ubicamos, es el lugar donde el ángel le habló a María, sobre todo en una casa de familia y normalmente en una cocina tradicional, grande, amplia, ¿cierto? Entonces, vean cómo ya tenemos unos referentes históricos sobre Jesús y sobre su nacimiento. Otra tradición como la del protoevangelio de Santiago, que ha sido muy utilizado para las películas, para hacer todas estas historias sobre la vida de infante de Jesús, nos ubican el anuncio no propiamente en Nazaret, sino en Jerusalén y no en una casa, sino en la fuente del agua, aunque en Nazaret también está la tradición de la fuente, donde el ángel le habló a María. Y eso tiene otros, digamos, aspectos culturales muy llamativos, como cuáles. La fuente, pues puede simbólicamente como lugar de vida, ¿cierto? Pero culturalmente es el lugar del enamoramiento, es donde la joven iba por agua, incluso en nuestras, algunas culturas indígenas nuestras latinoamericanas, eso es muy común. Ellas van a buscar agua a la fuente, a la quebrada, al riachuelo, y allá las enamoran sus futuros esposos, y ahí se forman los hogares. Por eso esa pérdida o esa ruptura de esa tradición cultural, pues también genera otros problemas en relación con la familia. Entonces, aquí vemos algo muy interesante en ese caso del anuncio en la fuente a María, que también hace parte de textos del Antiguo Testamento como Raquel, Rebeca, Séfora, incluso la esposa de Moisés. Entonces, la idea es cual, que veamos ciertas conexiones también literarias que se van dando acá. Incluso el mismo anuncio, tanto del nacimiento de Juan como de Jesús, tienen algunos elementos mitológicos que los asemejan al nacimiento providencial
de una persona que va a tener rasgos heroicos o rasgos sobresalientes. Eso lo veo más bien desde el aspecto narrativo y en relación con algunas tradiciones del contexto, Egipto, Mesopotamia y Grecia, que tienen textos paralelos en este caso. Bien, para decir que con Lucas tenemos todo un trabajo literario bastante profundo, es decir, no es casual el relato de Lucas sobre el nacimiento de Jesús, sino que hay unas elaboraciones bastante profundas. Él como conocedor griego y con su tarea de elaborar un texto bastante más ordenado, como él lo dice en el prólogo, un texto más ordenado con los testigos. ¿Cuáles fueron los testigos del nacimiento de Jesús? Pues las tradiciones nos dicen que María misma fue testigo, pues, para construir estos documentos base. Bien, bueno, entonces es muy llamativo eso de decir que no sabemos mucho de la infancia de Jesús. ¿Por qué? Pues inicialmente ese no era el interés de los evangelios. Por eso les digo que hay que leerlos más bien del final al comienzo. El interés inicial en la predicación, pues era el querigma, ¿cierto? No sé si ustedes han manejado ese concepto querigma y cómo lo entienden. Pueden escribirlo también, o no sé si alguien puede participar con el audio, decirnos qué entiende usted por querigma, qué es querigma para ustedes. Tienen la palabra, pueden escribir o también hablar, si pueden. ¿Qué entendemos? Evangelización, Ruth, gracias. ¿Qué otro paralelo? Entregar las buenas nuevas, gracias. ¿Quién más? Proclamación del mensaje, Ramiro. Bien, ¿alguien más? Vida, obra, muerte y resurrección de Cristo, nos dice Antonella. Muy bien. Entonces, el querigma es buena noticia, ¿cierto? Es evangelización, ese es el anuncio. Gracias, Diana, proclamación de buenas noticias. Y Milagros nos dice anuncio y proclamación, buenas noticias. Entonces, eso es importante tenerlo claro. El núcleo esencial del querigma es lo que uno de ustedes ya dijo, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, no su vida pública, lo que llamamos vida pública, no, es todo el misterio pascual que aborda esos últimos días de Jesús en Jerusalén. Cómo fue la entrega, la última cena, la entrega pues en manos del Sanedrín, Pilato, esos poderes, digamos, temporales, y luego su pasión, muerte y resurrección. Eso es el querigma como núcleo esencial. Y quien mejor nos refleja ese querigma, pues es Pablo, en este caso, es Pablo. Entonces, vean cuántos elementos pueden surgir acá. Notemos algunas diferencias en el anuncio o en la infancia de Jesús entre Lucas y Mateo. Ya les dije todos los procesos que hay de elaboración en Lucas que son muy importantes, el canto de María, el canto de Zacarías, que recogen unas tradiciones del Antiguo Testamento muy, muy profundas. Gracias, Berta. Promesa de la Gran Comisión. Sí, es una promesa que se da a los destinatarios y en ellos a todos los lectores. Entonces, hay unas elaboraciones, el canto de estas mujeres en el Antiguo Testamento, la madre de Samuel, la mamá de Sansón, que no podían tener hijos, incluso la misma mamá de Abraham, Sara, y ahí se da toda una elaboración, ¿cierto? Ellas en el Antiguo Testamento, siendo mujeres de edad, no podían tener hijos, pero María, siendo joven, sí tenía toda la posibilidad. Entonces, aquí se da como un proceso también de desenvolvimiento, lo que nosotros decimos promesa y cumplimiento, promesa y cumplimiento. Y me quedo mucho con unas expresiones que ya se usan en este contexto del Antiguo Testamento, que el ángel le dice a María, para Dios no hay nada imposible. Esa expresión no es original de Lucas, ya se encuentra en los textos que les menciono del Antiguo Testamento en el caso de estas madres estériles. Bien, en Mateo es muy llamativo cómo se presenta esta genealogía, que también está en Lucas, pero de manera más corta. Miren ustedes el capítulo 1 de Mateo, por favor, ubíquense con sus Biblias y notemos, de una vez haciendo la lectura,
nos habla del libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por dónde comienza ese origen de Jesús? ¿Cuál es el primer personaje del Antiguo Testamento que se menciona? ¿Quién lo escribe? El primer personaje en Mateo 1:1, David, hijo de David, ¿cierto? Y de David salta a... ¿Y de David salta a quién? A Abraham. Perfecto. Entonces noten cómo aquí hay, digamos, una estructura ya intencionada, literaria, en el Evangelio de Mateo. Entonces tenemos desde Abraham, ¿cierto? Se comienza desde Abraham, de Abraham hasta David. Pero después de David comienza otro proceso hasta llegar a la deportación a Babilonia. Y de la deportación a Babilonia siguen otros personajes hasta llegar a Jesús, ¿cierto? Vean que hay otros elementos que trabajaremos más adelante con otro profesor en el caso de las mujeres, ¿cierto? Que participan en esta historia salvífica, porque lo que hace Mateo es recoger una historia de la salvación, plasmarla con nombres, con personajes, ¿cierto? Tenemos, a ver, ¿qué mujeres intervienen en esta genealogía de Jesús? ¿Quién las escribe, por favor, los nombres? Ruth, perfecto. ¿Quién más? Tamar, Sara. ¿Sí está Sara ahí? No lo menciona, Sara. Solo dice Abraham engendró a Isaac. Nos faltan Rahab, muy bien, Esther. Y nos falta Rahab, sí, eso. Gracias. Y por último dice María. Entonces noten que hay mujeres en este proceso. Y aquí no hay ninguna intención moral. Perfecto, gracias César. No hay ninguna intención moral en señalar a estos personajes. ¿Por qué? Recordemos, Rahab en el contexto del libro de Josué es una prostituta que acogió a los espías cuando fueron a inspeccionar cómo era Jericó para su posterior destrucción, ¿cierto? Eso, gracias César. Tamar, ¿cuál fue el problema de Tamar? ¿Alguien lo recuerda? Tuvo una relación incestuosa con Judá, su suegro. Exactamente. Pero murieron los dos hijos primeros de Judá y por último le iba a dar a su hijo menor, pero no se lo dio. Entonces ella se unió de manera secreta, como vestida de prostituta, a Judá. Pero de ahí nacen descendientes hasta llegar a David. Eso es lo interesante que va mostrando esa línea. Ruth, ¿quién es Ruth? ¿De dónde es Ruth? De Moab. Perfecto, miren, ustedes están muy bien. La nuera de Noemí. Entonces, ¿cómo les parece que la tatarabuela de David, la antepasada de David, es una extranjera? Eso para un judío, llamémoslo de corbata encopetado, eso es un escándalo. Entonces, por eso Ruth siempre ha sido mirado como con cuidado, con los famosos Megilot. Su antepasada es una moabita. Entonces, eso muestra como también cómo en esa humanidad se teje una historia salvífica, una historia de salvación, una historia de Dios. ¿Ven? Bueno, ahí hay algunos elementos. Segundo caso, bueno, en relación con la genealogía de Lucas, noten solamente este dato. Lucas comienza al contrario, de Jesús hacia atrás. Aquí comienza de Abraham hacia adelante, señalando 3 generaciones. Cada generación tiene el número 14, ¿sí? Como lo dice ahí, son 14 generaciones. Y el número 14, en esta significación de la tradición de números a letras, es David, ¿sí? Promesa, exactamente, gracias Berta, para los gentiles. Entonces David, 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 3 veces David, número 14, lo cual indica que Jesús es mucho más que David, no solamente es un Mesías de hijo del rey David, sino que tiene otros elementos de superioridad que son los que nos va a mostrar el Evangelio
sobre todo Marcos, que nos hablará del Mesías Jesús. Bien, y Lucas, en comparación, comienza diciendo o termina diciendo que Jesús es hijo de Dios, hijo de Adán, no de Abraham, Adán, lo cual conecta la intencionalidad de Lucas y es mostrarnos una historia de la salvación de la humanidad, no solo de Israel. ¿Ven? Que la historia de Israel comienza con Abraham como antepasado. En cambio, con Lucas, la historia de salvación, como decía Berta al final, es para todo mundo, para la gentilidad también, para los no judíos. Por eso comienza con Adán. Ese dato es interesante. Y el tercero de Mateo es que el anuncio del ángel en sí no es a María, es a José en sueños. Le dice, mira que tu esposa está encinta, no temas recibirla y acéptala. Y luego el ángel le dice que huyan a Egipto. Entonces noten la diferencia. En este caso tiene un contexto mucho más judío que el contexto de Lucas. Esos son elementos para analizarlos culturalmente también. Bien, bueno, luego de estos datos, muy por encima, pero para que los invito a que los profundicen ustedes, tenemos estos elementos. La palabra de Jesús y la palabra sobre Jesús. Lo que se tiene como base de los evangelios es la palabra de Jesús. ¿Y de dónde viene esa palabra? ¿Cierto? Nosotros no conocemos porque los evangelios, decimos, tienen un vacío sobre la infancia de Jesús. De él solo sabemos cuando a los 12 años, porque es la edad del Bar Mitzvah, recordemos ese ritual judío en el cual el niño pasa a una edad adulta y recibe la Torá como un regalo, como su novia, y empieza esa vida adulta de lectura de la Torá. Entonces, recordamos que Jesús va, según Lucas, con sus padres a Jerusalén para cumplir estas fiestas tradicionales, fiestas de peregrinación, y se pierde en el regreso. Luego dice que volvió con ellos a Nazaret, allí crecía en gracia, en estatura y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Eso es el único dato que Lucas nos da de la vida de Jesús como niño y como joven. Pero no es poco, ¿cierto? Decir que crecía en gracia, en estatura, en sabiduría delante de Dios y de los hombres es fantástico. Es decir, que Jesús se formó como ser humano, como persona, que creció. Todo lo demás, como vacíos que se generan, los llenan los evangelios apócrifos, como les dije, o pseudoepígrafes, creo que también ustedes utilizan ese término, pseudoepígrafes. Entonces, ¿cuáles son? El protoevangelio de Santiago, sobre todo, que nos habla de esa infancia de Jesús. Bien. Entonces, ahí hay como un vacío interesante y me hace pensar ahora, así como hay un vacío en la época del posexilio, ¿qué pasó? Toda esa época del año 400 al año 200 más o menos, que comienzan los macabeos, ¿qué sucede? ¿Cierto? Como que hay unos paralelos interesantes. Se forma una comunidad llamada la comunidad judía, los Yehudit, se forma ese sentido más tradicional que es el que marca el judaísmo hasta nuestros días prácticamente. Y también esa vida oculta de Jesús, ¿para qué es? ¿Qué hace él? ¿Cierto? Yo pensaría que Jesús aprende sobre todo el arte de José, su padre, que no solamente es carpintero, porque el término tectón no solamente indica a un carpintero, sino a una persona capaz de arreglar todo daño que haya en las casas. Nosotros lo llamamos albañil, no sé en sus contextos cómo lo denominan, alguien que sabe hacer de todo para arreglar, ¿cierto? Puertas, paredes, techos, cuestiones de agua. Eso es Jesús, alguien que conoce el arte del papá José. Pero lo que más pienso que es llamativo en este caso es que Jesús, mil oficios, bien Alejandro, handyman, bien César. Sino, en latín se le dice factotum, el que hace de todo. Cómo Jesús en su recorrido con José se empezó a dar a conocer. Es decir, para mí no veo que Jesús sea anónimo, que apareció de un día para otro, se fue a bautizar donde Juan, Espíritu Santo, y ya empezó a predicar al otro día. No,
Yo creo que en ese caminar con José, reparando, arreglando, haciendo de todo, Jesús se empezó a dar a conocer. No necesariamente de manera milagrosa, ¿sí? No de manera sobrenatural. El operario, gracias Berta, sí, que hace de todo. En la costa, bien. Entonces, Jesús empezó a ser conocido. Y por eso veo que en los evangelios, cuando hablemos en el siguiente cuadro de Galilea, Jesús es conocido en Galilea, porque era el campo de acción de José que lo llamaban a hacer trabajos. Vean que no se habla mucho de, nunca, mejor dicho, se menciona a José y a Jesús yendo a Séforis. Recuerden que Séforis era, en cierto modo, como la capital de esa región. Séforis es muy cerca a Nazaret, es a unos pocos kilómetros hacia el norte. Y es una ciudad helenista, es decir, que tiene toda la cultura griega plasmada ahí desde las épocas de los sucesores de Alejandro Magno. Y no se menciona, lo cual muestra como una vida de Jesús mucho más, menos urbana y más rural, más de sectores, de pequeños poblados. Bien, entonces la palabra de Jesús empieza a acuñarse ahí, ¿sí? Acuñarse ahí. Y empieza como a ser conocido, a ser conocido. Yo diría popular, ¿cierto? Quienes escuchan en radio, perdón, en internet, en YouTube, esto, hay unos podcasts de una serie llamada Un tal Jesús, Un tal Jesús. Y pues de una manera muy respetuosa, pienso yo, pero también muy cercana, se define quién era Jesús y cómo era Jesús, como una persona simpática, ¿cierto? Una persona agraciada, una persona de buen humor y muy cercana. Bien, Herder. Bueno, estamos acá tratando de resaltar algunos aspectos de experiencia, sobre todo para compartírselos a ustedes. Y yo sé que ustedes tienen mucha experiencia también y esa la vamos a ver en el foro que ustedes van a compartir. Bien, bueno, entonces esas palabras de Jesús yo creo que empiezan a conservarse, empiezan a transmitirse. Y eso es lo que los estudiosos por allá en los 50, 60 llamaron las ipsísima verba Jesu, las propias palabras de Jesús. Claro, para nosotros hoy decir esto lo dijo Jesús concretamente es muy difícil. Ya casi se ha renunciado a decir todas estas palabras las dijo Jesús. ¿Por qué? Porque han pasado ya por los ojos, el corazón de los que lo escucharon, lo vieron y estuvieron con él. Y lo transmitieron años después o por mucho tiempo, hasta que murieron, a sus descendientes y a las comunidades. Entonces vean que la palabra de Jesús no solamente es, él dijo esto como cuando uno graba, ¿cierto? Que es una facilidad que tenemos ahora, sino sobre todo una palabra que llega al corazón, llega a las personas y ahí se va transmitiendo. Entonces, eso es lo que acá menciono como tradición oral, como primera generación, porque se empieza a hablar de Jesús, pero sobre todo es a partir de su muerte y resurrección donde se convierte en palabra sobre Jesús. Hay un texto que para mí es fantástico y es el de Lucas, capítulo 24. Ese siempre lo leemos, siempre lo reflexionamos, cuando Jesús habla y camina con los discípulos de Maús y les explica las escrituras, todo ese sentido del Antiguo Testamento, la Torá y los profetas y los salmos. Y luego ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba la escritura? Entonces, si bien la palabra de Jesús se traduce también en un contexto de esperanza, de todo lo que el Antiguo Testamento estaba esperando como tal, ¿cierto? Y cómo llega a las personas y cómo de ahí pasa a unas nuevas comunidades que ven reflejado no solo el Antiguo Testamento, sino en Jesús el cumplimiento de esas promesas. Entonces es palabra sobre Jesús. Yo les preguntaba antes lo del querigma, la buena noticia. Entonces, la primera buena noticia es la que Jesús proclama. Claro, ya la escritura Antiguo Testamento es la primera escritura, es la primera promesa, buena noticia, pero Jesús la toma y la anuncia, construyendo el reino, hablando del reino. Pero luego buena noticia es sobre Jesús. ¿Ven? La primera buena noticia es lo que dice Jesús. La segunda es sobre Jesús, que es la que se contiene en los evangelios. Entonces, veamos esos procesos.
La tradición oral es lo principal. Incluso la tradición oral, si aquí hay lingüistas, especialistas, podrán compartirnos un poco, la tradición oral no cede su lugar a la tradición escrita, y eso es lo que hemos pensado nosotros. Estos días, haciendo algunas búsquedas de textos, encontraba algunos que postulan que el lugar primordial de la predicación seguirá siendo la tradición oral. Y el texto viene a ocupar un lugar central normativo de la comunidad, pero el texto no para leerlo. Nosotros tenemos nuestras Biblias y tenemos esa facilidad de leerla, pero en la antigüedad no. El texto no se tenía para leerlo, se tenía para escucharlo, para ser proclamado, y la comunidad escuchaba. La comunidad escuchaba. Entonces, no es que cada quien tenía su Biblia y la iba leyendo y subrayando, no, era solo escucha. Y quien la proclamaba tenía ese aspecto de encarnar el texto, de proclamarlo de tal manera que impactara a quienes lo estaban oyendo. Eso es lo que llamamos el carácter performativo del texto, que va llegando al corazón de las personas, que los va moviendo. Un poco de sentido de actuación, ¿cierto? Que tiene el texto en nosotros. Pero no solamente es cómo el texto se representa, ¿sí? Como tradición oral, sino también lo que representa para la persona, es decir, cómo lo impacta, cómo lo toca. Eso es a lo que yo y comencé diciéndoles el aspecto más pragmático del texto, que genera valores, que genera comportamientos, que genera una ética. La primera comunidad, o perdón, la primera generación no tenía tanto esa necesidad de reconstruir la vida de Jesús. ¿Por qué creen que no tenía necesidad de reconstruirla? ¿Quién puede decir? Escribirlo. ¿Por qué no era necesaria tener esa vida de Jesús por escrita? Claro, Carol, muy bien. Tenían todo muy reciente, muy vivo. Gracias, Juan Carlos. Lo tenían acá, entonces para ellos era, oiga, ¿sí te acuerdas el día que nos vimos con Jesús, que subimos con él a la montaña? ¿Se acuerdan el día que nos dio pan a todos? Estaba presente con ellos y aún la memoria era tranquila, o sea, no había un esfuerzo de reconstruir a Jesús, ¿cierto? Era una memoria activa, una memoria viva que estaba muy latente en ellos, estaba presente en ellos. Entonces, aquí no hay ninguna necesidad, digamos, de escribir nada. No, se dice pues a nivel exegético que hay pequeños escritos sobre la vida de Jesús, pero realmente nosotros no tenemos evidencias de ellos, ¿ven? Relatos, pero ante todo es una memoria viva sobre Jesús, como ustedes lo escribieron, que se va transmitiendo, y más que transmitirla es que se va compartiendo, ¿sí? Muy bonito eso, Berta. Es un testimonio de la palabra, un testimonio que está vivo y se convierte en celebración, en celebración. Se convierte en el núcleo de la comunidad. Por eso esos textos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, por ejemplo, o capítulo 2, por ejemplo, el capítulo 2 y el 4, versículos 42 al 47, ese es un texto que vale la pena tenerlo siempre presente, ¿sí? Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan, en las oraciones. ¿Ven? Eso, si ese texto lo tomamos, no podemos solamente verlo como un ideal, porque algunas exégesis dicen, no, es que eso es un ideal, porque en la primera comunidad también vivían peleando y vivían divididos. No, ¿por qué no podemos pensarlo como una práctica que une, una práctica que los mantiene siempre juntos? Está en la primera, no ha cambiado de la primera. ¿Cuál están viendo? La amarillita, ¿sí? ¿Sí están viendo la presentación amarilla o la negra? La amarilla. Perfecto, perfecto. Entonces vamos bien. Que estoy pues hablando más, esto es más solamente visual, no es tan visual. Los relatos posteriores serán los del nacimiento y la infancia de Jesús, ¿sí ven? Después de la Pascua, después de los relatos, el proceso comienza, querigma, pasión, muerte y resurrección.
Después viene la vida de Jesús llamada pública, el contacto con los enfermos, el contacto con las autoridades, las discusiones, los debates, el camino, eso del camino, ténganlo muy en cuenta que los relatos, los evangelios en sus relatos no nos muestran a un Jesús estático, a un Jesús en camino, un Jesús que se mueve. Y ese camino nos remite en la distancia histórica y teológica al caminar del pueblo de Israel. Un caminar que se dio por el desierto. El pueblo de Israel no estaba quieto, tenían que caminar hasta llegar a lo que conocemos como la tierra de Canaán, tierra prometida. Hace 8 días pues trabajarían muy bien esos temas que el doctor es experto en toda esa perspectiva. Entonces, ahí tenemos esa conexión. Hay que conectar también esa esperanza de Israel que caminó y un Jesús que camina con sus discípulos hasta Jerusalén. Bien, bueno, si van ahí, espero pues vayan tomando ideas. Si alguien tiene una pregunta para escribirla, o creo que hay unos minutos al final para preguntas, ¿cierto? Si me orientan, por favor. Sí, señor. 10 minuticos. Perfecto, 10. bueno, pues vamos a seguir. El segundo momento que tenemos lo denominamos como el ministerio en Galilea. Y ahí sí, en tercer lugar, vendría la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, esas tradiciones orales y escritas, ¿cierto? Nos van mostrando a un Jesús de diferentes maneras. Cuidado, porque aquí tendríamos como un riesgo de confusión, porque Jesús no se nos muestra de una sola manera. O sea, no hay una sola imagen de Jesús. Vuelvo y digo por qué. Porque Jesús no solamente se cuenta de manera biográfica en los evangelios, que no es la intención de los escritores, sino que se nos muestra desde la mirada de quienes estuvieron con él, de sus discípulos, de los que lo vieron, tal vez los que estuvieron más cerca o alguno que se encontró con él en algún momento, que recibió una curación de Jesús y da un testimonio de él. ¿Ven? Entonces, eso genera, según algún autor, por ejemplo, tengo un texto de Juan Manuel de Castells que se titula Los 7 rostros de Jesús. Los 7 rostros de Jesús. Y él presenta un estudio que pues es bastante técnico, digámoslo, pero que vale la pena tener algunos elementos aquí en cuestión. No digo todo como tal, sino algunos elementos que vale la pena resaltarlos. Un Jesús taumaturgo. Y digamos que esa es la primera imagen de Jesús a nivel histórico. Y es no exclusiva de Jesús. ¿Por qué? Porque en el contexto vemos que hay varias personas que tenían esa cualidad de curar, ¿sí? No como un poder divino, cuidado, acá ya estamos hablando de otro aspecto, desde el hecho antropológico, ¿sí? Se conocen aspectos de lugares dedicados a las sanaciones que incluso los evangelios lo pueden reflejar. Por ejemplo, en el evangelio de Juan nos habla de la curación en la piscina de Betesda o Betzeta, ¿cierto? Que es el término más original, Betesda, capítulo 5 de Juan. Este es un lugar donde los enfermos asistían para que cuando hubiese un movimiento del agua, se decía que un ángel entraba y movía el agua y quien primero llegara ahí recibía una curación. ¿Ven? Entonces aquí no estamos viendo un hecho casual, no, acá estamos viendo todas unas prácticas culturales y religiosas que ya eran vigentes en la época, posiblemente traídas del contexto griego, ¿sí? Se habla de Esculapio o Asclepio, pero también en contexto mesopotámico y egipcio podemos ver curanderos, así lo llamamos acá en nuestro contexto más del centro de Bogotá, de Cundinamarca. Los tehualas, le dicen los indígenas paeses, los chamanes, ¿cierto? Eso es un patrón cultural. No estoy diciendo que Jesús fuera solamente eso. Ahí es donde voy construyendo el referente. Entonces, una primera impresión puede ser esa. Es un taumaturgo, como puede haber otros. Pero vamos a ver que desde los evangelios esa mirada se supera también. De ahí que algunos textos, sobre todo Marcos, me gusta mucho cuando tomamos a Marcos, dice, ¿quién es este? ¿De dónde le viene esa autoridad? ¿Ven? Entonces empieza a surgir una pregunta.
Sí, taumaturgos puede haber en el contexto, lugares de sanación también, pero aquí hay algo diferente en este personaje. Entonces, si ven, hay una mirada oral o escrita sobre Jesús taumaturgo. Segundo elemento que podemos ver, la de Jesús maestro, ¿sí? Y coloco acá en la presentación, si están viendo la que es como color tierra o color cafecito, ministerio en Galilea, Jesús maestro, ¿sí? Y vean cómo, gracias Ramiro, cómo los evangelios sinópticos no utilizan siempre el mismo concepto para hablar de Jesús maestro. Y hay un relato que para mí es interesante para explicar esto, y es el de la transfiguración de Jesús. Está en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, perdón, Marcos capítulo 9, Mateo capítulo 17 y Lucas también en el capítulo 9, versículos 28 siguientes. Entonces, cuando Pedro ve este hecho sobrenatural o llamativo de Jesús, entonces él le dice, maestro, ¿cierto? O en el versículo 5, rabí, está bien que nos quedemos aquí, vamos a hacer 3 tiendas, ¿cierto? Las famosas tiendas que nos llevan a la fiesta de las tiendas o del Sukkot que celebra el pueblo de Israel. Aquí hay ese mismo contexto del Sukkot. Ya les voy a decir por qué. Entonces, Mateo lo llama didáscalos. Marcos lo llama rabí. Y Lucas no utiliza la palabra didáscalos, yo acá no la escribí, sino la palabra epístata, que también significa maestro, pero desde un contexto más griego, ¿sí? Entonces, esa sola diferencia de concepto nos muestra la mirada que tienen los evangelistas sobre Jesús, ¿sí? La mirada de Marcos es una mirada más sobre un Jesús judío, ¿cierto? Que quiere mostrarlo desde ese contexto de rabí. Mateo hace una lectura entre judía y no judía, gentil, el didáscalos, y Lucas hace una lectura griega, ¿cierto? De este Jesús maestro. Ahora, hay estudios sobre Jesús de Nazaret, y donde se habla del maestro como un rabino de la época. Otros dirán, no, Jesús no es rabino, porque si fuera rabino estaría sentado en una sinagoga enseñando. Y es interesante ver esa perspectiva de no un conflicto con los de la época, con los maestros, sino un Jesús que tiene unas características de maestro propias, ¿sí? Unas características que él asume como maestro. ¿Cuál es la principal que se ve ahí? Que Jesús llama a los discípulos, ¿cierto? Recordemos esos textos vocacionales del llamado de Jesús. Vengan, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Ven conmigo, sígueme. No utiliza tantas palabras. ¿Por qué? Según la mirada rabínica, el que decide seguir es el judío o el estudiante al maestro. En cambio, aquí es al contrario, es Jesús quien lo llama. Quien quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Entonces ya hay unas condiciones también. Entonces notemos un poco esa mirada del Jesús maestro. Y podemos pensar, por ejemplo, en el uso de las parábolas, en los discursos, las confrontaciones con los maestros, con los fariseos, con las autoridades. Jesús tiene una manera de enseñar tomando la realidad, tomando el contexto, hablando desde los otros, desde los marginados. Por eso creo que, aunque estamos tomando unas bases acá históricas, esto también nos lleva a pensar en el compromiso actual. ¿Ven? Es decir, Jesús no habla desde su condición de experto de la Torá, de la ley, o como su condición de hijo de Dios, sabio, sino que habla desde las realidades humanas. Y desde ahí es que impacta a las personas, ¿sí? Desde ahí es que los impacta.
Por eso ya el género literario que decimos nosotros de cada texto, como parábolas, por ejemplo, tiene una finalidad. ¿Cuál es? Impactar al lector o impactar al que oye. A cada uno lo impacta en su condición. De ahí que el evangelio no sea solamente como una regadera de agua y que a todo el mundo les cayó el aguacero y de todos se mojaron por igual. No, cada quien lo recibe desde su perspectiva humana, desde sus dificultades, desde sus necesidades. Otro ejemplo puede ser el de Lucas capítulo 15, donde en esas tres parábolas Jesús utiliza tres contextos diferentes. Un contexto masculino de trabajo en el campo, como es el cuidado de las ovejas, el pastoreo, un trabajo femenino, como es la mujer que está en el hogar cuidando de sus hijos, transmitiéndoles valores, ahí hay otro contexto, y otro contexto de familia, donde un padre tiene dos hijos, ¿ven? Entonces, eso es lo apropiado de la maestría de Jesús, de la enseñanza de Jesús. Habla según las dificultades de cada uno, pero cada uno podemos, en este caso ya nuestro, captarlas desde nuestras circunstancias. Bien, otro aspecto, como se puede ver a Jesús desde estos filtros de los evangelios, es el de la apocalíptica. Bien, yo ya les mencioné esa mirada, y esa mirada es fundamental. Incluso les voy a poner otra palabrita, me van a comentar si la pueden ver, es la escatología. ¿Qué es para ustedes escatología? ¿Quién puede indicarnos? Escatología. ¿Qué será escatología? Estudio últimas cosas, los últimos tiempos. Bien, Ismael, Ramiro, Maribel, sí. ¿Y en qué momento son esas últimas cosas? Bien, Diana, Karen. Últimas realidades o cosas. Ya estamos viviendo, dice Alejandro, ¿sí? Hay un dicho, no sé si lo han escuchado, que lo más complicado del fin de los tiempos es el final, porque llevamos en ese final 2000 años, ¿ven? Entonces, desde la ascensión de Jesús, es hoy. ¿Y hasta cuándo? ¿Ven? Ese es un tema que sé que se trabaja bastante, la parucía, pronto, hasta la parucía, parte de la teología que estudia el destino último del ser humano. Muy bien, José y Alejandro. No hay fecha, pero sí señales, ¿ven? Entonces creo que les voy a compartir esa experiencia. Espero no ser más enredado de lo que estoy diciendo hasta ahora con todos ustedes, confundiéndolos más. El contexto en el cual se escriben los evangelios es un contexto apocalíptico, escatológico, ¿sí? ¿Qué es la apocalíptica? La apocalíptica es la literatura, es la forma de escribir, utilizando signos, utilizando personajes, utilizando números, utilizando colores. ¿Ven? Es el canal, es el canal. La escritura es apocalíptica. Pero el fin de la apocalíptica, el fin es mostrar la escatología, ¿sí? Es decir, el canal es la apocalíptica y el final es lo escatológico, es decir, el fin de los tiempos. Muy bien, antesala de la parucía, toda mi vida esperando la llegada de Jesús, ¿sí? Bien, entonces vean cómo era importante eso. Y en la época incluso de Jesús, de Pablo, había una expectativa muy grande por esa escatología, por ese fin de los tiempos. ¿Por qué? Pues porque había tensión, había confrontación, miseria, pobreza, opresión, ¿sí? Eso es lo que se escribe a nivel apocalíptico. Los dolores de parto de Marcos capítulo 13. Ese es un texto apocalíptico del Nuevo Testamento fantástico. No solo el libro del Apocalipsis, claro. Y Mateo 25, ¿sí? Vengan a mí benditos de mi Padre. Entonces, esa manera de escribir es apocalíptica. Pero el género apocalíptico nos está mostrando la escatología, el final. Pero como ustedes lo están escribiendo muy bien todos, hay dos perspectivas escatológicas. Una escatología realizada, en el cual ya se dio, digámoslo, con la muerte y resurrección de Jesús. Por eso ustedes han dicho en Jesús
se da el final, ¿cierto? Es decir, se da una salvación definitiva. En Jesús hemos sido salvados todos nosotros, gracias a Jesús. Pero de ahí surge esa segunda mirada que es una escatología no realizada, una escatología realizada en Jesús que se consideraba que era inminente, que era ya en esos momentos, y con el tiempo, como no se dio esa segunda venida de Jesús, que ustedes escribieron parusía muy bien, no se dio, entonces fue necesario en los escritos ir prolongando esa segunda venida de Cristo, esa parusía. Entonces eso es lo que nosotros definimos con un término muy simple, ya, pero todavía no. Ya hemos sido salvados en Jesús, pero todavía no es el juicio final o el esjatón, el último día, el gran día. ¿Ven? Entonces por eso decimos que lo más largo de la eternidad es el final, porque estamos en el final de los tiempos desde que Jesús resucitó y desde que subió al cielo. Casi, casi, sí, Berta, ¿será? Entonces vean que los evangelios en unos primeros escritos, en las primeras redacciones de los evangelios, yo utilizo mucho la palabra redacción porque es ir viendo en cada contexto cómo se comprende el mensaje y cómo se le van añadiendo otros elementos para completarlo. Entonces nosotros tenemos acá que en primer lugar se cree en la inminencia de la segunda venida de Cristo o de la escatología. Pablo lo dice, primera carta a los tesalonicenses. Pero luego esa escatología no se da. Bien, entonces es necesario ya no pensar solo en esa final, en ese ya, pero todavía no bien Mendoza, sino en incluir algunos textos que nos hablen no tanto de eso que está por llegar, sino del hoy, del acá, como ustedes escribieron, de este momento. Entonces, por eso, esa escatología se desplaza, por así decirlo, por un prepararnos en este momento, un prepararnos, un vivir este momento. ¿Ven cómo es interesante eso? Entonces, aquí surgen unos textos donde dice, velemos y oremos porque no sabemos el día ni la hora. ¿Sí? O dichoso el siervo que al llegar su amo lo encuentra prestando su trabajo a su tiempo, como debe ser. ¿Sí? Gracias, Rubén, por lo que nos dice sobre Pedro. ¿Sí? La venida de Cristo es más cerca que cuando empezamos a creer, claro, porque aquí hay unos elementos de fe que son necesarios, ¿sí? Es decir, el primer momento es creer para esa escatología. Ahora, ¿cuándo se va a realizar? Jesús en los evangelios, digamos, en la palabra de Jesús, se nos dice, no nos preocupemos por ese final, preocupémonos por acá, por este momento para preparar ese final, para prepararlo. ¿Ven? No es que no nos interese, no, porque nuestra perspectiva está allá. ¿Cuándo? No lo sabemos. Sin angustia es, no angustiarnos. Entonces vean que en los evangelios encontramos esa tensión entre una escatología realizada y una escatología o segunda venida de Jesús que no sabemos el día ni la hora. Bien, eso es otro elemento que tenemos acá en relación con los evangelios. Luego vienen los relatos de la pasión, que como les dije, ese es el núcleo inicial. Hay un querigma que, como ustedes lo mencionaron también, si conocieron a Jesús, veamos lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el discurso de Jesús en Pentecostés, es a ese Jesús que ustedes crucificaron, a ese Jesús Dios lo resucitó, punto. ¿Ven? Dios lo dotó con signos, prodigios y milagros, o Él obró con signos, prodigios y milagros. Entonces aquí ya se comienza a unificar ese querigma, ese anuncio, y se le empieza a dar más contenido hacia atrás, le damos contenido con las acciones de Jesús, lo que desde alguna perspectiva llamamos la vida pública de Jesús. Pero el núcleo central siempre es el querigma, esa es la base. Después, como ya vienen algunas vacíos, algunas dudas, es necesario empezar a relatar. Pero por último, aquí hay unos datos muy importantes también,
y son los relatos de aparición de Jesús resucitado. Incluso algunos lo denominan relatos de milagros, ¿sí? Porque ver a Jesús resucitado se ve desde el género milagro. Hay algo sobresaliente, llama la atención, hay una interlocución, un diálogo entre Jesús y los discípulos, ¿ven? Entonces, esos relatos de Jesús resucitado, por ejemplo, en Juan o en Lucas, donde nos dice que Jesús estuvo durante 40 días compartiendo con los discípulos. ¿Qué hizo Jesús con los discípulos en esos 40 días? Alguien que escriba, por favor. Ustedes que tienen muy buen conocimiento en esto también. Gracias. Sus conocimientos nos ayudan a todos. ¿Qué hizo Jesús en esos 40 días con los discípulos? ¿A qué se dedicó? Les habló del reino. Bien, Juan Carlos. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Qué hizo Jesús en esos 40 días con los discípulos? Orar, mostrar su gracia en los milagros, recordarles sus enseñanzas. Gracias, Mendoza. Instrucción de los que iban a venir para todos ellos. Bien, Jaime, prepararlos, darles pruebas de su resurrección, compartirles su amor. Vean que es una pregunta que puede ser muy simple, pero hay muchas miradas interesantes acá entre todos. En esos 40 días, por ejemplo, dice Hechos de los Apóstoles, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, instrucciones. Jesús en 40 días les enseña, ¿cierto? Pero uno dice, bueno, y no tuvo 3 años o 6 años, bueno, 3 años decimos de vida pública para enseñarles. ¿Y qué hizo en esos 40 días? Les refuerza la enseñanza, les da un quiz más mayor, más robusto, les entrega un libro guía para que ellos, un resumen, ¿ven? Entonces creo que ahí hay una finalidad que vale la pena resaltarla. ¿Cómo es esa presencia de Jesús resucitado? ¿Cómo marca a estos discípulos después de su resurrección? ¿Sí? Porque una cosa es la expectativa que ellos tenían sobre Jesús en su vida humana, digamos, antes de resucitar, aunque resucitan como hombre también, cuerpo glorioso. ¿Cómo era esa perspectiva de un Jesús hacia adelante? Bueno, ¿y este qué va a hacer? ¿Sí? Y después de resucitar, creo que cambia todo, ¿cierto? Esa sería mi experiencia. Un Jesús resucitado ya donde Él lo puedo ver, donde siento alegría. Acuérdense esa palabra el Evangelio de Juan, donde dice que ellos se llenaron de alegría, donde les dice vengan a comer, no tengan, porque ellos estaban desanimados. Acuérdense, ellos tratando de pescar allá en Galilea, esa fortaleza que dice Roxana. Entonces, esos 40 días parecieran que son todo un tiempo de fortalecimiento muy importante, no vacío y no simplemente casual, no, aquí hay algo muy intencional, digamos, desde ese sentido de darle las últimas puntadas a los discípulos, ¿sí? De acuñar en ellos ese valor para luego ir a anunciar. Dependencia de los apóstoles a Jesús y cierta inseguridad al no tenerlos con ellos. Jesús su pastor, bien, Berta. Hay temores, ¿cierto? Entonces creo que esos relatos de la resurrección por eso están ahí, para llenar primero esa inquietud que tenían sobre Jesús, qué iba a hacer después de él. Segundo, para fortalecerles, enseñarles esa experiencia de amor con Jesús en las comidas, que los peces, que el pan que les tenía en la brasa. Creo que todos esos textos muestran una comunidad. Ya no una comunidad que tiene una expectativa sobre un Jesús, sino una comunidad que vive en torno a Jesús resucitado. ¿Sí notan la diferencia? Entonces, ahí es donde está como el valor de los textos también, no con todo lo demás que se dice a nivel exegético, interpretativo, pero a nivel de sentido comunitario. Es fortalecer la comunidad en torno a un Jesús que ya está resucitado y está en medio de ellos. Recuerden siempre los relatos de Juan. Cuando Jesús resucita dice que se puso en medio de ellos. Esa centralidad de Jesucristo resucitado es fundamental para una correcta, sana y buena vida comunitaria que tanto necesitamos. Bien, bueno, pasemos adelante. ¿Ya ven la otra presentación, Azulita?
Entonces, bien, listos. Les promete su presencia, claro, esa de Mateo 27, 28 del anuncio de que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es fantástico eso, es fantástico eso. Más que tranquilidad es confianza, Berta, ¿cierto? Esa confianza, esa seguridad, sí, yo creo que tú quisiste decir eso. Gracias. Entonces, aquí viene después el ministerio apostólico y las primeras comunidades cristianas. Para mí, en todo momento, cada vez que estudio Hechos de los Apóstoles, que estamos haciendo algo de clases de evangelios, me surge siempre esa pregunta. Ya hablamos de comunidades, por ejemplo, en las cartas de Pablo, Corinto, Éfeso, Filipo, Tesalónica, Galacia, pero no hay un dato que nos diga, miren, así se formó la comunidad de Galacia o así se formó la comunidad de Roma. No, ya hay comunidades y Pablo les escribe a ellas, u otras las forma Pablo, pero no dice cómo, visitándolos. Ah, Pablo pasó por allá y allá dejó una comunidad. Qué bueno eso, ¿cierto? Ahora que nosotros tenemos una desafío, una disyuntiva y es cómo seguir siendo comunidad con este COVID, cómo nos azotó que al comienzo no podíamos reunirnos, cómo somos desafiados. Así mismo lo vemos en esa época, después de la experiencia de Jesús resucitado, cómo formar comunidades y cómo expandir el mensaje de Jesús y sobre Jesús. ¿Sí ven? Esa buena nueva de la cual hablamos antes. Entonces, en Hechos de los Apóstoles se nos habla de una iglesia dispersa, ¿cierto? Una iglesia que sale. Las circunstancias no son favorables, ¿cierto? Dice que en Jerusalén, pues, viene toda la cuestión de Esteban, lo apresaron y Esteban pues hace una declaración sobre Jesús que me parece muy llamativa. También hay que tenerle en cuenta ese discurso de Esteban porque es toda una síntesis de la salvación desde la perspectiva lucana. Pero entonces dice que un tal Saulo estaba recibiendo la ropa mientras apedreaban y al otro día ya dice que se desató una gran persecución. Eso es muy, así, lo vemos muy instantáneamente. Al día siguiente, se desató una gran persecución y ya Pablo está llevando cartas de recomendación y se va a perseguirlos hasta llegar a Damasco. Eso me parece muy, muy mágico, digámoslo así. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia narrativa. Si ustedes se dan cuenta, hay pasajes que en un solo versículo muestran un tiempo muy amplio histórico. En cambio, hay pasajes que se demoran mucho, mucha extensión y narran poco tiempo. Por ejemplo, la pasión de Jesús, todo el interrogatorio, todo un solo día de Jesús, se gastan varios capítulos. En cambio, acá, un solo versículo nos muestra un proceso de mucho tiempo. No puede ser de un día para otro, es de mucho tiempo, años, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dan esos contextos de la iglesia dispersa? En primer lugar, cuando hablamos del temor de la comunidad que estaba por miedo a ser crucificados como Jesús o a ser perseguidos, pues es el temor de ese momento de la muerte de Jesús. Luego, ¿quiénes los persiguen a ellos? Si hablamos nosotros de una rivalidad con el judaísmo, tenemos que verla después del año 70. ¿Cuándo? Pues cuando los judíos, después de la destrucción del templo, acuérdense ese dato, se reorganizan desde la mirada farisea. Entonces ya aquí dicen, bueno, ¿quiénes entran y quiénes no entran? Porque si usted está pensando diferente, usted no puede seguir con nosotros. Se da como la excomunión de los seguidores de Jesús, nazarenos, otros grupos como los ebionitas, los gnósticos, salen de ese núcleo fariseo judío post destrucción del templo y ahí ya hay persecución contra ellos, ¿ven? Después vienen los romanos, años 80, 90, con las persecuciones de Diocleciano, Domiciano. Entonces no es de un día para otro, es a eso a lo que yo me quiero referir y darles ese aporte. Son años que se van gestando de tensiones, de rupturas, de dificultades. Antes de la destrucción del templo, Pablo muestra tensión con los judíos. ¿Por qué? Pues porque Pablo se fue a las sinagogas judías
y en las sinagogas judías anuncia y va a pescar como en un balde ajeno. Allá hay los famosos temerosos de Dios, aquellos que quieren ser judíos, que les gusta el judaísmo, que están en un proceso. Se les llama también prosélitos, adoradores de Dios, simpatizantes del judaísmo. Entonces Pablo va a pescarlos a ellos. Por eso se genera problemas con los judíos, porque ellos dicen, no, pues nos va a quitar aquí a los benefactores, nos va a quitar a los simpatizantes, ¿qué hacemos con eso? ¿Ven? Entonces, no es una persecución generalizada como nosotros la entenderíamos en ese momento, será después. Apocalipsis. Apocalipsis sí nos habla ya de unas tensiones de persecución muy claras. Las cartas de Pedro también nos pueden mostrar que se ha superado o hay tiempo de tribulación. Hebreos también nos dice que han logrado superar la tribulación. ¿Ven? Entonces creo que históricamente podemos ampliar un poco más esto de la iglesia dispersa. No es que murió Jesús y a los 8 días ya estaban dispersos. No, aún no, hay un proceso. Pero lo llamativo que es, no es solamente esto, sino que en ese proceso de dispersión surgen lugares de germinación, lugares de crecimiento. Se sembró una semilla. Recordemos ese proceso de germinación de las plantas y ahí empieza a haber comunidad. Ahora, los datos de 2.000, 5.000 personas, pues nosotros los manejamos en un número grande, ¿cierto? Pero también podemos verlos como grupos pequeños, comunidades pequeñas. Algún estudio de un autor llamado Warren Carter sobre Mateo, dice Mateo los márgenes. Mateo se escribió muy probablemente en la ciudad de Antioquía, ¿sí? Antioquía, Siria. Y Antioquía va a ser muy importante como centro de difusión de la fe, del cristianismo. Allá ya se habla con mayor certeza de la escritura de los sinópticos, no tanto Roma para Marcos, sino puede ser allá Antioquía, o sea, fue un centro después de Jerusalén, como les diré acá en este segundo momento. Pero él hace una estadística, dice, bueno, ¿cuántos seguidores de Jesús cristianos había en la comunidad de Antioquía? Y él dice 0.001%. ¿Cuántos? No podemos pensar en 2 millones de cristianos, en 2.000. Él dice una comunidad tal vez de 20 personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las magnitudes que tenemos nosotros de cantidad de personas no la podemos ver reflejadas en esos contextos. Y no es que sea malo eso, no, todo lo contrario. Para mí es una vivencia muy de núcleos, de bases, de grupos que experimentan a ese Jesús resucitado, que reciben el anuncio, el testimonio que los mueve de viva voz, como decíamos al comienzo. Y eso va agrandando el grupo no en cantidades alarmantes, sino en grupos sólidos. Y eso los va comunicando con otras comunidades que están en otras poblaciones urbanas, cruces de caminos, centros de comercio, puertos, porque esa también es una estrategia evangelizadora válida, importante, para ir comunicando la fe. ¿Sí? Entonces, esos datos estadísticos, es decir, son tantos, pues en el Evangelio y en Hechos de los Apóstoles vemos números, ¿cierto? Se convirtieron aquel día tantos, comieron tantos. Bueno, por algo esos datos nos ubican, creo que son una ubicación. Bien, luego, ¿qué tenemos? La Iglesia Madre de Jerusalén. Jerusalén es el corazón, ¿cierto? Es donde Jesús resucita. No es que Jesús no tuviera contacto con Jerusalén, lo tenía. Iba a las celebraciones como todo buen judío, todas las fiestas, ¿sí? Recuérdenme a ver por chat qué fiestas son de peregrinación de Israel. Algunas fiestas de peregrinación. ¿Cuántas veces al año iban a peregrinar a Jerusalén? Eso hace parte de la historia de Israel, del Antiguo Testamento. Pascua, perfecto, Elizabeth, la principal. Una vez al año. ¿Qué otras? Son tres. Faltan dos. Tabernáculos, Carol, muy bien.
La fiesta de las tiendas, ¿cierto? Se le llama tabernáculos, tiendas, Sucot y Pentecostés. Muy bien, Diana. Entonces la fiesta de Pentecostés es 50 días después de la Pascua. Entonces, ¿la Pascua qué celebraba? Las primicias, ¿cierto? Las primeras cosechas. Y es la fiesta del Cordero, pues claro, la fiesta que desde Éxodo 12 vemos esa celebración. Y Pentecostés es 50 días después, que recuerda el fin de las cosechas, o sea, ya todo ese trabajo de recolección. Entonces vean que van unidos, asociados también al trabajo de la tierra. Y tabernáculos, tiendas o Sucot, recuerda los 40 años de peregrinación del pueblo de Israel por el desierto. Entonces, si ven, Jesús asistía a esas fiestas. No sabemos si a todas o solo a la Pascua. Juan es el que más nos indica porque los sinópticos tienen una intención muy, muy concreta y es Jesús solo fue a una Pascua, su muerte, ¿cierto? Y ahí en ese contexto de la Pascua es la nueva Pascua que es la de la muerte y resurrección de Jesús. Bien, pero Juan nos muestra varias. Incluso nos muestra la fiesta de la dedicación. ¿Alguien recuerda cuál es esa fiesta de la dedicación del templo? ¿Qué sucedió? ¿Quién puede escribir? ¿Qué sucedió en la fiesta de dedicación del templo? Recordemos con los macabeos, ¿cierto? Cuando Antíoco IV se tomó el templo de Jerusalén y los macabeos lo retomaron y durante 9 días resistieron al acoso hasta lograr retomar el control del templo. Es un hecho pues histórico, pero sobre todo milagroso, porque según la tradición, sí, Elizabeth, según la tradición, ellos con el aceite de un solo día alcanzó para 9 días. Es como un milagro, ¿cierto? Es como un milagro. Entonces ellos lo ven como ese milagro de la acción de Dios, que el aceite que no puede faltar la luz en el santo, ¿cierto? De los santos, alcanzó para 9 días con lo de un solo día. Entonces esa es la fiesta de la luz que ellos celebran pues hacia finales de noviembre o comienzos de, de diciembre, lo que llamamos la Hanukkah o Hanukkía, la fiesta de la Hanukkah. Muy bien, entonces vean que aquí hay un contexto de Jerusalén en celebraciones, que vive, ¿cierto? Que tiene una recepción de muchas personas. ¿Quiénes eran los que más iban a esas fiestas? Los de afuera. Y eso nos ayuda a cambiar ese concepto de que los de Galilea no tenían nada que ver con Judea. No, los galileos, a ellos les gustaba ir a las fiestas de peregrinación. Jesús por eso iba. Entonces esa idea de que tenemos de separación entre galileos, allá hay judeos, acá o judeanos, no. Ellos iban, eran muy adeptos al templo. Por eso incluso se pregunta si había un impuesto al templo que a ellos les tocaba pagar, ¿sí? Los panes sin levadura, Berta, era una fiesta independiente originalmente, pero se unió a la Pascua. Esa es la fiesta de las primicias. Pentecostés, las trompetas son los tabernáculos. Bien, la trompeta, la del Yom Kippur, que se toca, eso es una vez al año, el día del gran ayuno o del día del gran perdón, pero no es en sí una fiesta de peregrinación, es el día del perdón, ¿sí? Bueno. Entonces, la iglesia de Jerusalén se conservó. Algunos testimonios, incluso de Adriano, el famoso emperador del primer siglo, es decir, del año 115, 130, perdón, él dice que cuando pasó hacia Egipto, hacia Alejandría para conquistarlo y después regresar, encontró la ciudad de Jerusalén en ruinas, pero en la ciudad encontró construidas o en pie, mejor, 7 sinagogas y la pequeña iglesia de Dios. Incluso muy interesante ese dato que se da desde la arqueología, porque él reconoce que las sinagogas pues son de práctica judía, clandestina, porque la ciudad había quedado destruida, pero ellos siguieron yendo a culto.
a celebrar la fracción del pan, como dice el día del Señor, Hechos de los Apóstoles. Entonces ya aquí vemos una iglesia madre que se conserva, que se une. Ahí vemos antes de la destrucción del templo, claro, a Santiago, el hermano del Señor, que es otro tema interesante del hablar de la familia de Jesús, no el apóstol Santiago, sino el hermano de Jesús, que tenía liderazgo. ¿Ven? Cuando murió, despeñado del templo, dice ahí, del pináculo del templo, como a Jesús le pidió el maligno que se lanzara, ¿cierto? De ahí dicen que despeñaron a Santiago, entonces la iglesia ahí también sufrió como una marginación, pero me parece que eso es un dato importante para decir que la iglesia toma su propio camino independiente de Jerusalén. Pedro no fue cabeza de Jerusalén, no, él no fue la cabeza era Santiago. Leamos Hechos de los Apóstoles capítulo 15 que nos da ese dato. Bien, entonces la iglesia conserva la celebración de la memoria de la resurrección de Jesús, de su muerte y resurrección, de la celebración del día del Señor, de la fracción del pan. Y en torno a ella se conserva. Luego Pablo va a llegar allá, dice que va con una colecta para los hermanos de Jerusalén y no encuentra a nadie, solo a Santiago, que era la cabeza, y se regresa a seguir evangelizando, porque Pedro no fue apóstol cabeza en Jerusalén, sino que era aquel que empezó a ir a las sinagogas también a evangelizar. Lo ubicamos en Jope, en Lida, sobre todo, y en Cesarea Marítima. ¿Ven? Entonces ese dato me parece siempre interesante para ver que la iglesia madre conserva el núcleo, pero de ahí se desprende. Lucas, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, nos da un dato que me parece muy interesante y muy importante para comprender este movimiento. Dice en el versículo 8, Hechos 1:8, dice, recibirán una fuerza que les hará ser mis testigos en Jerusalén, ahí estaba la comunidad, en toda Judea, en toda la región alrededor de Jerusalén, y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Entonces, eso muestra un desplazamiento, como lo dijimos acá, la iglesia dispersa. Jerusalén, Judea, Samaria y confines de la tierra. No menciona Galilea. Entonces, Samaria, téngale mucha atención a Samaria, casi no lo mencionamos, pero desde esta mirada, Samaria ocupó un lugar privilegiado en el primer anuncio. Algunas comunidades de Samaria son las que acogen el mensaje. Cuando se dispersan los seguidores de Jesús en Jerusalén, pues llegan a Samaria. ¿Cómo lo podemos ver? El texto de Juan capítulo 4, donde nos habla de la mujer samaritana. No es solo la mujer, es la comunidad de Samaria o las comunidades pequeños poblados. Entonces, ahí hay dispersión. Bien, y algo que al final dijimos, los gentiles. Los gentiles. ¿Quién va a evangelizar a los gentiles? Ya lo sabemos, ¿cierto? Pablo. Pablo. ¿Por qué se da ese anuncio a los gentiles? ¿Quién puede darnos sus aportes? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo va a evangelizar a los gentiles? ¿Por qué circunstancias? Escriban, por favor. ¿Qué motivó a Pablo para ir a anunciar a los gentiles y no seguir anunciando a los judíos? Por revelación, Juan Carlos, muy bien. ¿Y qué circunstancias Jesús le manifestó que debía ir a los gentiles? Claro, Ramiro, la salvación para todos. Eso, un plan universal, ¿cierto? Un plan universal que es el que muestra aquí Hechos de los Apóstoles, por iniciativa del Espíritu. Qué bien, mandato divino. ¿Ven? Entonces aquí se da lo que llamamos nosotros la ruptura con la sinagoga. La ruptura con la sinagoga. Luego de ir a la sinagoga y dialogar, Hechos de los Apóstoles es clave en todos esos discursos de los personajes, Pedro, Esteban, Pablo, hablándoles, diciéndoles, bueno, es que el anuncio es para ustedes, pero
no solo para ustedes, el anuncio es para todas las personas. Ser testigos, eso, lo que decíamos acá en el versículo 8, serán mis testigos, lo dice Mateo 28, ya lo habíamos mencionado. Entonces, el anuncio a la gentilidad hace parte de la historia de la salvación y que no es propio solamente del cristianismo, ya era una tarea encomendada a los judíos, al pueblo de Israel, mejor, más que judíos, al pueblo de Israel. Desde Jerusalén saldrá ese anuncio, o Jerusalén será el lugar de reunión, el monte Sión. Acuérdense la teología que hay en torno al monte Sión, eso también es teología del Antiguo Testamento. Será un lugar donde todos confluirán, ya no habrá todas las profecías de Isaías, no habrá enemistad, no habrá guerras, las armas se convertirán en podadoras, ¿cierto? El Mesías rey que va a salvarlos, que podrá meter la mano en la culebra y no le pasará nada. ¿Ven? Todo eso refleja ese mensaje al universo, a todas las personas, pero que Israel no lo entendió. Entonces aquí se da como reafirmar ese mensaje de Jesús a sus discípulos en la ascensión cuando les da los todos, vayan a todos los lugares, a todas las gentes, bautícenlos a todos y yo estaré todos los días con ustedes. Y se reafirma con Pablo. Entonces, según el plan de Lucas que ya leímos, Pablo es como el instrumento de ese mensaje a los gentiles, como usted lo dice, Jesús por revelación le dice, vas a ellos también a anunciarle. Pero eso no es solamente el hecho de que les anuncian a ellos, sino todo lo que implica ruptura con la sinagoga, en primer lugar, y ya desde antes de la destrucción de Jerusalén lo mostramos con Pablo, ¿ven? Por eso la destrucción de Jerusalén puede ser como digamos, un suceso muy doloroso para Israel, pero que a la vez da pie para generar todo ese movimiento de las nuevas comunidades que ya se venía dando antes de su destrucción con Pablo y las comunidades. ¿Ven? Entonces, ahí creo que hay unos elementos de análisis que también podemos tener muy en cuenta. A mí me llama mucho la atención el capítulo 13 de Hechos y en otra sesión vamos a trabajar exclusivamente este aspecto. Bien, de la gentilidad. Bueno, siguiente presentación. Ministerio Paulino y comunidades cristianas no judías. Entonces, ¿qué vemos acá? El Pablo de Lucas y el Pablo de las cartas. Claro, vemos ese doble movimiento. Lucas muestra a Pablo como ese instrumento de anuncio a todas las naciones, a la gentilidad. Pero también Pablo muestra como desde su vocación de llamado profético, porque en Gálatas capítulo 1 se nos muestra ese llamado que Dios le hace, o Jesús, como un llamado profético a anunciar. Él muestra, y ese texto pues les invito a que lo tengan muy en cuenta y lo vuelvan a leer, no sé si puedan hoy mismo, el de Gálatas capítulo 1, que nos habla de cómo Pablo entiende su propia vocación, ¿cierto? Cómo Pablo entiende su propia vocación. Entonces dice que no es por ningún mandato humano, sino por mandato divino, que fue enviado a anunciar, ¿cierto? A anunciar. Entonces capítulo 1, versículos 11 al 23, Gálatas, capítulo 1, versículos 11 al 23. Y aquí cuenta Pablo cómo fue su proceso. Su proceso fue de conocimiento de las comunidades. Dice que fue a Arabia, que estuvo allá 3 años. ¿Y qué es Arabia? Una experiencia de comunidad en las comunidades de Samaria o posiblemente de lo que hoy conocemos como Jordania. Se habla de Pella, ¿cierto? Una población donde hay algunos indicios de un cristianismo bastante primitivo o de las ciudades que pueden mostrar en algún contexto de Asia Menor, ¿cierto? Bueno, él los menciona el desierto. Entonces allí Pablo no solo, claro, tiene la revelación de Jesús resucitado y experimenta a Jesús resucitado, pero son las comunidades las que le contextualizan en ese Jesús, se lo ayudan a conocer, a vivirlo. Por eso creo que es muy importante el papel de la comunidad. Y yo insisto siempre en eso, es la comunidad, el escenario, el ambiente, el ecosistema. Hoy que se habla tanto de ecosistemas laborales y de trabajo y todo eso, de comunidades, ¿cierto?
es el ecosistema que favorece el conocimiento de Jesús. Yo no conozco solo a Jesús, no es individual. Esta vivencia nuestra es comunitaria y los demás somos artífices de Jesús en nuestros hermanos. Bien, bueno, los viajes paulinos no los vamos a tocar acá, los invito a que los recuerden, nos van mostrando cómo se va dando progresivamente ese designio salvífico. Primero, Pablo que va a la sinagoga, recuérdenlo, en Corinto, en Filipo, entra a la sinagoga, no habla a los judíos directamente, sino que intenta es hablar a los no judíos que están ahí también. Hay controversia, pero después Pablo se separa de la sinagoga. Entonces vean que se va dando el cumplimiento hasta llegar a Roma. En Roma dice el texto, es muy interesante el capítulo 28, cómo termina diciendo que Pablo anunciaba abiertamente el evangelio. Allá, ¿sí? Pablo 28:30 dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin estorbo alguno. Y eso que estaba en Hechos, ¿sí? Claro, hay un paralelo, Elizabeth. Lucas muestra a Pablo en Hechos de una manera, pero también Pablo se muestra a sí mismo en las cartas, no digo de manera contradictoria, pero hay que leer en paralelo Hechos y Pablo y las cartas de Pablo. Bien, entonces aquí hay una mirada del evangelio libre, abierta, sin barreras, sin obstáculos. Y eso que Pablo estaba en la cárcel, ¿cierto? En prisión. Y luego viene su martirio hacia el año 63-64 junto con el martirio de Pedro. Bien, bueno. Otro dato, entonces, ya para ir redondeándolo, esto marca toda una primera generación que va hasta el año 70, que es la destrucción de Jerusalén. Y según ya la mirada histórica y teológica, una segunda generación comienza después del año 70 de aquellos que ya no conocieron a Jesús, ¿cierto? Y surge esa memoria colectiva, ¿cierto? Después de la destrucción del templo y la caída de Jerusalén. Entonces, aquí estructuramos a una comunidad ya con una figura de los 12. Acuérdense, los 12, los llamados por Jesús en capítulo 3 de Marcos. También lo tiene Mateo y Lucas. Se da la misión apostólica con algunas figuras representativas. Recordemos a Felipe en diálogo con el eunuco, a Pedro, a Pablo, que salen a anunciar y van haciendo una misión como figuras representativas. Hay un desplazamiento de esos testigos oculares que anunciaron el querigma en nuevos contextos. Ya lo mencionamos a raíz de después de la muerte de Esteban. Y acá empiezan los datos. Se conservan memorias orales de Jesús y esas se van, no era conservando, se van transmitiendo. Aquellos que solamente tal vez habían oído algo de Jesús van corroborando con las memorias orales que llevan estos personajes representativos. Y acá hay un elemento de la psicología social que nos dice, los nietos se interesan por recuperar la memoria de sus abuelos y es en este contexto donde cobra interés recopilar la información existente sobre Jesús. Se pasa de una memoria comunicativa a una memoria cultural, es decir, que hace parte de la comunidad. No solo se habla, sino que ya se vive en esa memoria cultural. Entonces, hablamos de una memoria social, de una oralidad y una escritura, que se conservan las tres. Eso como respuesta también a los acontecimientos del año 70, es decir, se da una configuración de una identidad y esa identidad también se plasma por escrito. Bien, bueno, entonces los evangelios es el último momento ya como escritos propiamente son memoria de Jesús y de esos contextos. Entonces, esta memoria que se relaciona, vuelvo y repito, con la oralidad y con la puesta por escrito, no son separadas, sino que van articuladas las dos. La memoria social de los cristianos se transmitía de forma oral en un contexto celebrativo. No podemos dejar a un lado esa perspectiva. Es el culto, es la liturgia, la celebración, es el rito que
da pie a la lectura o a la proclamación de la palabra. Ese es el ambiente más natural que podemos ver nosotros. Bien, bueno, listo, ya le vamos a dar el espacio para las preguntas. No es solo repetición, no es performance o representación, sino que es todo un proceso de transmisión y de vivencia y de celebración, sin ruptura, sino con continuidad entre tradición oral y tradición escrita. Bien, las otras dos presentaciones las dejo para que ustedes las puedan leer. Bien, entonces vamos a darnos el momento para las preguntas. Adriana, por favor, ¿cómo se coordinan? Gracias. Si tienen preguntas de los temas, este es el espacio para ustedes. Por favor, aprovechen para consultar lo que tengan acá. O está muy bien explicado, parece. Creo, creo, Profe. Adriana. Yo creo que Esto el es enredo es muy, milagroso, no hay preguntas. yo creo que el enredo es muy grande de lo que pensamos. No, aprovechen y pregunten. Este es el momento para Rubén despejar. Zamora levantó la mano para hacer la pregunta. Gracias. Buenas, gracias, Dios les bendiga. Profe, pues una pregunta, ¿se tiene de pronto alguna fecha precisa o aproximada más o menos del nacimiento de Jesús? Bueno, pues ahí ya digamos que pues nosotros partimos del año cero, ¿cierto? Estamos en el año 2021, pero como un dato referencial está el de la persecución del rey Herodes el Grande a todos los niños menores de 2 años, ¿cierto? Según las cronologías comparadas, es decir, las fechas de nacimiento o muerte de estos personajes, cuando nació Jesús, ya Herodes llevaba 4 años de muerto. Entonces, habría que correr casi 6 años el nacimiento de Jesús hacia atrás, ¿sí? Pero es haciendo un estudio comparado de la historia romana, ¿cierto? O de la historia judía en el caso de Herodes el Grande, ¿sí? Para poder dar la concordancia, en este caso, entre el nacimiento de Jesús, los sabios de Oriente que van y preguntan a Herodes por este gran personaje que acaba de nacer y Herodes que va y persigue a los niños menores de 2 años. Entonces, para que haya esa concordancia, los especialistas dicen, habría que corrernos 6 años hacia atrás para datar el nacimiento de Jesús. Ese es como el dato, digámoslo así, cronológico que se da. Bien, ¿qué otra pregunta vemos? Pues eso nos daría otras miradas sobre Jesús, ¿cierto? Si Jesús no murió a los 33, sino a los 39 años, más o menos habría una concordancia con lo de las generaciones de el número 40. Bueno, podría ser una lectura interesante, ¿cierto? Pero en sí no vemos como una discordancia entre la edad de Jesús y este dato histórico. Preguntas. Berta. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta ya la había hecho en el chat. Los milagros que hizo Jesús y su interrelación con el pueblo, viéndolo desde el punto de vista que los milagros es algo sobrenatural, se puede observar como una connotación cultural. Sí, podríamos decir más al contrario, como tú lo has dicho. El primer dato de los milagros es cultural, ¿sí? Tiene un elemento cultural de la época y de toda época. Hoy todavía conocemos gente que hace curaciones o banderos y todo eso. Bueno, entonces hay un primer dato sobre personajes que tenían cierta cualidad de curar, taumaturgos. Ese es el término que se usa en la crítica de las formas, que es el estudio exegético
de los relatos de milagro, así se le llama. Entonces hay una base histórica, cultural, que es la de personajes que curan, ¿sí? Sobre ese relato de milagro, que ya pasa a ser relato literario, se construye todo el hecho del milagro de Jesús como un hecho sobrenatural, como tú lo mencionas. Entonces ya se sigue un género literario, el del encuentro, el del diálogo, la interpelación, la acción de Jesús y el resultado, ¿ves? Eso es patrimonio literario común. Pero el efecto no es el mismo. Aquí es donde viene cómo el autor sagrado emplea un recurso común, patrimonio cultural, y nos transmite un mensaje. Por eso, desde mi perspectiva, yo lo diría, no podemos conformarnos con ver el relato de milagro solo como un milagro, como una curación, porque eso lo veríamos en cualquier persona que tendría la misma cualidad, sino que en el texto los autores quieren darnos a entender algo más de fondo, una intencionalidad teológica, incluso procesos comunitarios, procesos de catequesis y de conversión de la persona. Léanse capítulo 9 de Juan y verán todo ese proceso en torno al ciego de nacimiento. Entonces hay una intencionalidad comunitaria y teológica detrás del relato de milagro. Bien. Y no es que no crean los milagros, pero hay unos elementos también formativos que debemos tenerlos en cuenta. Gracias. Bueno, ¿quién más? ¿Tenemos tiempo? Pues no será, Adriana, más bien como miedo que tenemos. Sí. Ay, Dios mío, vamos a entrar en crisis, pues. Marisol. Marisol. Adelante, Marisol. Buenas tardes, profesor. Le estaba escuchando los temas al respecto sobre la Iglesia Madre y al respecto que se ha ido sacando, sobre todo las fechas especiales para celebrar durante el año, ¿no? Litúrgico, que bueno, así le llaman. Me he dado cuenta sobre los rituales, ¿no? Que los rituales son extractos sacados de las enseñanzas propias de los judíos, como el partir el pan, también los rituales dentro, por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿no? La vestimenta que usan, el tipo de color, por los tiempos que ellos lo forman como tiempos ordinarios. Eso quería comentarles, ¿no? Y quiero conocer más el aspecto que usted nos explica al respecto. Gracias, profesor. Marisol, ese tema también me parece muy llamativo dentro del Nuevo Testamento, y es el de la simbólica, el ritual, ¿cierto? En primer lugar, nosotros tenemos un núcleo cristiano basado en el judaísmo, es decir, los Jesús y los primeros discípulos eran judíos, como tales, participaban del ritual judío. Y acá no es para decir que seguimos siendo judíos, porque entonces no tendría sentido de ningún motivo decir que estudiamos a Jesucristo si seguimos siendo judíos, sino que hay un criterio de discontinuidad y ruptura, de cambio. Pongo un caso concreto, tanto desde la experiencia judía como cristiana, la Pascua, ¿cierto? Entonces nosotros, yo lo digo por ejemplo desde mi perspectiva creyente, no es que la Pascua que celebró Jesús es la misma Pascua cristiana, no, porque si no, no habría cambio como tal. La Pascua de Jesús, aunque se da dentro del contexto judío, es una Pascua nueva y diferente. Aunque el ritual del Cordero lo celebró Jesús en la última cena, no quiere decir que sigue siendo la misma Pascua, porque aquí cambió radical y diríamos así, cualitativamente la celebración del Antiguo Testamento. Y en este caso la Pascua deja de ser la Pascua judía para ser lo que nosotros celebramos como Pascua cristiana, que se centra ya no en un cordero o en una cena, sino en la conmemoración, actualización, vivencia de Jesús muerto y resucitado para salvarnos a nosotros, sea como última cena, sea como Eucaristía para el católico, sea como fracción del pan, sea como conmemoración, ¿ven? Entonces ahí no hay continuidad.
Hay rituales propios del judaísmo que pueden pasar al cristianismo, se fueron como adaptando desde este marco, como tú lo dices, vestidos, prácticas, pero también hacen parte de una herencia común de la antropología religiosa. Voy a poner ejemplos. El agua. El agua en toda religión tiene un valor de purificación. ¿Ven? Como limpieza. Y para nosotros desde la fe cristiana, bautismo, renovación, vida nueva. Configurarnos con Cristo es un término que utiliza Pablo también. El barro. El barro también indica naturaleza humana. ¿Ven? Fragilidad humana, pero unidad con la creación. Eso es simbólico no solo de la religión judía, cristiana o católica, sino del patrimonio antropológico religioso. Y a mí me gustaría, ya que tú lo dices, Marisol, que desde nuestras perspectivas de fe podamos cada vez dinamizar los gestos de Jesús. No solo como que Jesús la tomó de la mano y ya, no, sino como gestos que expresan acciones salvíficas. Si Jesús se agacha y levanta a un enfermo, es un acto salvífico para esa persona, es un acto no solo de amor, sino de la acción de Dios a favor de alguien que está en el suelo. Ven y lo levanta. Para mí, los gestos ahí se convierten en rituales, rituales de vida, rituales de perdón, rituales de reconciliación que tanto los estamos necesitando nosotros. ¿Ven? Para mí eso es fundamental. Y creo que si leemos los evangelios desde esas perspectivas de gestos, hechos rituales auténticos, podremos transformar muchas cosas que hay en nuestro entorno de agresividad, de rivalidad, de discordia, de tristeza y soledad que viven muchas personas. Entonces, los gestos y palabras de Jesús son gestos salvíficos también. Bueno, la última, ¿o qué dice Adriana? Un minutito, aprovechen. Minuto. Eider. Herder. Profesor, muy buenas tardes y gracias por la respuesta. La Biblia nos dice que Jesús es de la descendencia de Abraham, pero a la misma vez también nos dice que José no tocó a la madre de Jesús, a María. Entonces, ¿por qué se considera como tal? Gracias. No te entiendo, Herder, el que no tocó a la madre, ¿cómo así? Bueno, yo entiendo de que no tuvo, digamos, una relación sexual, si se quiere decir, a la José madre de con Jesús. María. Listo. Exacto. Bien. Bueno, digamos que aquí hace parte también de esa personificación de un ser divino que nace primero de un contexto de inspiración, ¿cierto? Digamos superior, salvífico de divinidad. Segundo, de una mujer que tiene una cualidad de ser virgen. Yo les dije al comienzo, hay unos patrimonios comunes que incluso, acuérdense de Isis, Osiris, de Adonis, el contexto mesopotámico también. No estoy comparando diciendo el nacimiento de Jesús es igual literariamente a esos. Hay unos patrones compartidos. Estoy diciendo cómo el nacimiento de Jesús tiene una finalidad y es mostrarnos la humanidad de Dios. Dios se hace hombre. Dios se hace hombre. Y necesariamente en ese caso, la única manera de Jesús ser hombre es nacer de una mujer. Y Pablo da testimonio. El único testimonio que podríamos decir de Pablo histórico en ese caso es ese. Un Jesús nacido de una mujer, nacido dentro del judaísmo, nos da ese testimonio. Entonces es necesario ese dato, Herbert, del nacimiento humano. Ahora, ¿cómo consideramos que no tuvo relaciones con José? Pues el texto nos lo muestra así, sin tener relaciones con ningún hombre, pero vemos la acción divina, ¿cierto? La del Espíritu que fecunda o cubre, porque el verbo que utiliza el Evangelio es muy hermoso, cubrir, proteger, llenar, inundar, ¿cierto? Alguna traducción dice favorecida de gracia, llenar de esa gracia a esta mujer. Entonces ahí se da lo de la naturaleza humana y divina de Jesús. Bien. Bueno, Adriana. Sí, señor. Ya culminamos nuestro tiempo, entonces gracias a todos por conectarse.
Qué buen tiempo de aprendizaje. Les animamos a entrar a la plataforma, a hacer sus lecturas, a participar en los foros. Esa es la mejor forma de seguir en este proceso de aprendizaje. Dios les bendiga. Gracias, doctor Yesid, por su participación el día de hoy. A Muy rica ustedes, su clase. muy amables. Muy buena tarde o noche ya para los que están más tardecito y Dios mediante el próximo sábado nos encontramos.